Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones en casa. La pandemia del COVID-19 ha obligado a cambios muy importantes en todas las dimensiones de la vida humana. Lo más difícil tal vez para todos es el confinamiento indefinido y la incertidumbre acerca de las implicaciones futuras para la vida cotidiana y para el trabajo de todas las personas. Aquí, en Capital, queremos mejorar la calidad de las discusiones que circulan por las redes sociales, las especulaciones que parecen inevitables, las noticias falsas, las historias interesadas y los debates ideológicos sobre este tema. Por eso, hoy empezamos estas conversaciones en casa en una conversación con Brigitte Baptiste, bióloga experta en biodiversidad, rectora de la Universidad EAN, con quien queremos entender un poco más sobre esta situación y sobre las condiciones ambientales que están asociadas a la pandemia. Y cómo no, un poco más en términos de lo que significa el confinamiento. Brigitte Baptiste, bienvenida a Capital. Buenas noches. Buenas noches, Ana María. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Un gusto estar aquí en este programa tan especial. Brigitte, hay muchas personas hablando de que esta pandemia es un llamado de la naturaleza, como un sacudón a la especie humana para que aprenda a vivir de otra manera sobre este planeta. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Está de acuerdo con ese argumento? Bueno, yo no creo que la naturaleza sea algo distinto, algo aparte de nuestra realidad cultural y creo que lo que hacemos los seres humanos es completamente natural. Indudablemente lo que estamos experimentando es un sacudón, eso sí, y es producto de la evolución y del arreglo ecológico que se está dando en el planeta para acomodar un ser nuevo, una entidad nueva que aparece, que es el virus COVID-19. Es nuevo en la medida en que definitivamente no existía como un pedacito de ADN o no alcanzamos a decir que un pedacito de vida, porque ni siquiera está vivo un virus, pero sí es algo que se produce como resultado del contacto entre distintos animales y su carga genética. Cuando eso sucede y se expande por el mundo debido a las fuerzas naturales de la evolución, pues todo se tiene que reacomodar. Sea que nosotros hayamos intervenido o no en el proceso de facilitación de la aparición de este bicho, por decirlo así muy coloquialmente. De manera que lo que estamos viviendo es un ajuste ecológico planetario que puede durar 6 meses, 2 años, 20 años, no sabemos muy bien. Tenemos que aprender a manejarlo. Dependerá un poco también de qué tanto se avance en la búsqueda de una vacuna para que los seres humanos dejemos de transmitirlo y de padecerlo. Indudablemente, la manera en que los seres humanos respondemos a estos ajustes ecológicos es a través de distintas alternativas. La vacuna sería la mejor, indudablemente. Puede ser esquiva, puede demorarse, entiendo, 12, 18 meses, no necesariamente ser tan inmediata. Podemos desarrollar tratamientos para paliar los efectos de esta pandemia. Podemos generar alternativas culturales para que los impactos sean menos graves. Lo estamos viviendo, el confinamiento y la cuarentena son parte de esas estrategias adaptativas, pero lo cierto es que eventualmente no podemos conseguir una vacuna y eso va a demorar mucho más tiempo y vamos a tener que jugarnos al ingenio para convivir con el coronavirus. Hay otros organismos que nos han dado mucha guerra, la malaria, por ejemplo, cuya vacuna está anunciada hace muchos años y que no hemos logrado desarrollar pese a la gran cantidad de investigación que se ha ido aplicando. Nos toca convivir con la malaria, desafortunadamente causa millones de muertos al año en el mundo y seguimos adelante. Brigitte, pero volviendo al tema de la recomposición, digamos, o el llamado que pareciera ser la naturaleza para que aprendamos a convivir de otra manera con ella. En estos días de confinamiento, de aislamiento preventivo en el mundo entero, se han vuelto a ver animales silvestres que salen por espacios urbanos, unas delfines que no se habían vuelto a ver, por ejemplo, en la Bahía de Santa Marta, había hace poco, y esto pues ha reventado las redes sociales.
¿qué significa que haya estas expresiones de la naturaleza como retomando los espacios de donde estaban, digamos, echados por cuenta de la acción de los seres humanos? Bueno, descontando todas las noticias falsas, las imágenes esperanzadoras que algunas personas postean en las redes con el ánimo de, digamos, defender la causa de la naturaleza, lo que estamos viendo es que al retirarnos, al dejar de hacer ruido, al dejar de vivir vertiginosamente en nuestro espacio, pues los animales que ya estaban ahí son visibles, porque los animales no llegan, digamos, por generación espontánea. Se trata de poblaciones y de especies que ya estaban conviviendo en medio de la contaminación, que estaban viviendo muy cerca de nosotros y que justo en el momento en que les damos un poquito de espacio y de oportunidad, pues vuelven a digamos, ocupar espacios en los cuales se sienten seguros. Pero es un fenómeno completamente coyuntural, completamente momentáneo, porque tan pronto nosotros volvamos a ocupar esos espacios, a hacer ruido, a ensuciar, a espantar la fauna, pues esa fauna va a volver a refugiarse en los espacios en donde estaba. Sin embargo, lo más importante es que estamos recuperando la capacidad de abrirle espacio a la fauna silvestre en nuestras conversaciones y eventualmente en el diseño de las ciudades del futuro. Ya íbamos por ese camino a hacer ciudades más amigables con ciertos animales, no con todos. Por ejemplo, tenemos estas imágenes tan bonitas de los zorros en los cerros orientales de Bogotá. Esos zorritos no son una especie en vía de extinción, no son una especie amenazada, son muy capaces de vivir en ambientes relativamente humanizados y transformados. Incluso a veces se cruzan con los perros que hemos soltado y abandonado en el monte y se producen híbridos entre zorro y perro. Pues interesante, qué bonito que exista esta especie y que la podamos ver. Por supuesto, no nos podemos acercar, no podemos interactuar con ella, no debemos darle comida. Es una especie que puede transmitir la rabia y que puede empeorar las condiciones de salud de la comunidad si no la entendemos bien. Brigitte, hablando de Bogotá, pensábamos que si disminuía tanto el transporte público y los carros particulares en tiempos de confinamiento, pues la contaminación iba a disminuir muchísimo. Sin embargo, los niveles de contaminación no han disminuido como se esperaba. Esto pues por los incendios que pues están trayendo una cantidad de material particulado sobre la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, estamos aquí en la ciudad dejando el aire un poco más limpio, pero no podemos todavía controlar estos incendios y esta situación que desde la Amazonía y la Orinoquía nos está trayendo desde muy lejos, aunque en Bogotá o en las ciudades hagamos el esfuerzo de disminuir el uso de combustibles. Esa es una de las paradojas de la ecología. Aunque a veces tratemos de actuar localmente de manera consistente, es uno de los mensajes duros de la sostenibilidad, hay que hacer bien las cosas en lo local, estamos conectados con otras escalas y en esas escalas se producen fenómenos que indudablemente nos van a afectar. Las quemas de la sabana en la Orinoquia y la tala y quema en la Amazonia siguen siendo muy grandes, siguen siendo un problema gravísimo de destrucción ambiental, especialmente en el Meta, en el Goyar, en el Caquetá. Y el humo que nos está llegando y estos materiales particulados nos recuerdan que hay regiones del país donde están pasando cosas supremamente graves y que no podemos descuidarnos ni bajar la guardia en la gestión ambiental de todos estos territorios. Aunque sea difícil en este momento de pandemia actuar en el control ambiental, por ejemplo, de temas de minería ilegal,
de temas de deforestación y que las autoridades ambientales estén un poco copadas, necesitamos que la gestión a muchas escalas se siga dando, porque si no, no vamos a haber aprendido nada. ¿Qué tendríamos entonces que aprender? ¿O dónde tendríamos que fijar en términos de contaminación ambiental si desde las grandes ciudades se hace el esfuerzo, pero desde tan lejano? Es muy difícil para una persona en Bogotá entender que si no respira mejor, y no es por un tema del virus, es porque en la Amazonía hay incendios. Eso es muy difícil de comprender para la gente. Sí, y es una reflexión tan importante como la que nos permite conectarnos con la China a propósito de la dispersión del coronavirus. Todo el mundo está conectado de distintas formas con distintos fenómenos. Las ciudades colombianas son consumidoras de carne, son consumidoras de aceite, son consumidoras de productos agrícolas y de comida, y promueven indirectamente la deforestación, porque hay una economía que favorece el acaparamiento de tierras, hay unas políticas nacionales que no han sido capaces de controlar la colonización desbordada de espacios silvestres que ya no deberíamos estar ocupando, de manera que ese humo que nos está llegando a nosotros es un símbolo también de nuestra incapacidad como ciudadanos, y aquí en Bogotá, de conectarnos con estos campesinos, con estos políticos y dirigentes regionales que realmente tienen una agenda completamente distinta. Tal vez la respuesta estaría en la construcción de unas conexiones y de unas relaciones más directas entre esas comunidades y nosotros. Por ejemplo, las organizaciones comunitarias en el Meta han ofrecido reiteradamente detener la deforestación si los ciudadanos de Colombia confían en ellos y les entregan una concesión forestal y unas capacidades de manejo forestal para cuidar el bosque a nombre de todos los colombianos. Ahí claramente hay una respuesta muy interesante que genera una conectividad positiva y no una conectividad negativa como la de los incendios o la del virus. Volviendo sobre algo, Brigitte, que usted comentaba ahora y que decía yo en la introducción, el tema de las noticias falsas o de la ideologización del debate y de la discusión sobre este tema que es tan para todos, o sea, tan para todos. Todos podemos contraer el coronavirus y pues todos nos tenemos que cuidar para que entre todos podamos salir adelante. ¿Qué decir de las mentiras, de la ideologización, y de las falsas profetas que circulan por redes y principalmente por redes sociales y por WhatsApp? Sí, ahí hay la tentación. Pensando además que la gente tiene miedo, Claro, el miedo claro. es completamente legítimo en estas circunstancias. En las crisis uno siempre, yo creo que pretende o trata de suprimir u orientar la libertad de expresión. Yo creo que a veces esa tentación hay que superarla a partir de un proceso de educación y de participación y de comunicación muy efectiva. La gente aprovecha para decir, por ejemplo, el coronavirus es el ejemplo de que el capitalismo está condenado y que tenemos que transformar nuestra sociedad en un modelo como el comunismo de la China. Y por supuesto el contradictor va a decir lo contrario. El coronavirus demuestra que la colectivización de la vida social genera unos contagios espantosos y que la única manera de controlar las cosas es a través de la pérdida de las libertades civiles y la militarización de la sociedad. Hay que dejar que la gente hable, indudablemente, pero sí hay una responsabilidad particular de los medios de comunicación, como nosotros acá, de la administración pública y de la academia,
para hacer curaduría de todos esos mensajes, de todas esas noticias falsas o de esas perspectivas interesadas. Nunca de manera violenta, nunca de manera agresiva, nunca, digamos, tratando de silenciar la voz del otro, porque incurriríamos en lo que siempre tratamos de evitar, que es la censura, que es el mensaje políticamente correcto, y no permitiríamos el desarrollo de una idea o la maduración de una idea dentro de la sociedad. Así que yo creo que lo más importante es con gentileza, con amabilidad, con paciencia, generar esa pedagogía que hace que podamos llegar a ciertos consensos o identificar aquellos espacios en los que no hay consenso y cómo vamos a tratar de ayudar a los tomadores de decisión a hacerlo en medio de tantas tensiones, porque yo me imagino a la pobre alcaldesa de Bogotá con tanta gente susurrándole al oído, muévase para acá, muévase para allá, haga esto, haga lo otro, y asesores de un estilo o intereses del otro, es para enloquecerse. Entonces yo creo que toda la sociedad tiene una responsabilidad importantísima en filtrar los mensajes, en tratar de ir generando una cultura más ilustrada, incluso en medio de la crisis. Brigitte, y hablando de ese tema, justamente usted es rectora de una universidad que muy rápidamente se ha ido adaptando al proceso de educación en confinamiento. ¿Usted cree que ese modelo de educación a distancia, digamos, remota, es sostenible? ¿Y qué pasa con la vida universitaria, que es, creo que para todos los que pasamos por una universidad, casi que el mejor momento de la vida, el acompañarse, el estar, compartir, incluso en los espacios por fuera de las aulas con los amigos, y ahí se forman los amigos de toda la vida, en fin. ¿Cómo cree que este modelo puede llegar a reemplazar los espacios de convivencia universitaria? Yo creo que a pesar de los avances que hemos hecho y de la innovación que estamos aplicando, tenemos que volver a encontrarnos. La vida universitaria, como dice, es supremamente importante, el contacto directo. Las novias virtuales y los novios virtuales son chéveres, y yo no voy a hablar nada del sexo virtual, que es el sexo más seguro de todos, es el que se practica a través de la internet, pero es muy frustrante. Y con uno mismo. Somos seres humanos, nos gusta tocarnos, abrazarnos. Entonces sí creo que hay que ser ingeniosos para tratar de construir espacios de seguridad para ir saliendo. La gente espera tal vez que haya una especie de día de la liberación y que todos salgamos a la calle a cantar el himno nacional y decir ya superamos la crisis. Ojalá una vacuna o como una droga. Como cuando se acaba una guerra, como cuando se decreta. Como cuando se acaba una guerra, sí. Y porque corresponde al modelo militar de la inmunidad y de la inmunología, que yo no creo que sea el más apropiado. Pero no va a pasar, o no sabemos si va a pasar. Entonces, mientras estamos en esas circunstancias y vemos que la sociedad necesita seguir operando, no podemos mantener gente sana atrapada, sin trabajar en otros trabajos distintos al teletrabajo, porque no vamos a poder sostener el sistema de salud, los ahorros que hemos hecho no nos van a alcanzar para el fin de año, en fin. Y entonces sí creo que hay que utilizar la tecnología, que hay que utilizar las estrategias sociales para construir formas de salir pronto. Una de las ideas que está promoviendo el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Vicepresidencia de la República y la ANDI junto con la Universidad de AN es el diseño de un casco sencillo, un casco que nos permita a los trabajadores o a las personas que no estamos contaminados, que no estamos infectados, movernos por la ciudad bajo ciertos parámetros y cumplir con una función adicional a la que ya están cumpliendo pues, las personas que están en riesgo. Eso tal vez permitiría empezar a generar salidas un poquito más amplias, una movilidad durante el tiempo en que logremos volver a
una situación relativamente parecida a la previa a la pandemia. ¿Cómo cree que qué tenemos que hacer para afrontar esta situación de manera que podamos salir adelante más pronto? Depende realmente de nosotros llegar a un fin, así no sea el día que todos nos liberemos y salgamos a abrazarnos a la calle, pero que esto esté, digamos que salgamos de esta situación antes o después, ¿depende de nosotros? ¿De cada En gran uno? medida, sí, yo creo que la pandemia es un reto, y voy a decir algo que parece cínico, pero es un reto apasionante desde el punto de vista de poner a prueba nuestras capacidades adaptativas. Y hay que decir que la pandemia es relativamente suave. Hubiese podido ser un organismo muchísimo más letal. Estaríamos en unas condiciones realmente muy deplorables con que esta mutación del coronavirus hubiese sido un poquito más grave o un poquito más peligrosa para nosotros. De manera que esta es una especie de oportunidad que tenemos para considerar muchísimas soluciones adaptativas a la incertidumbre de los acontecimientos ecológicos del futuro y ambientales. Yo como ecóloga creo que esto es simplemente un evento muy particular de la historia reciente, porque ni siquiera está ligado al cambio climático. Todos esperamos son grandes eventos climáticos que amenazan a la humanidad, y es un evento epidemiológico producto de la genética y de la zoonosis. Entonces no tiene realmente nada que ver con el cambio climático. En cambio, sí vamos a experimentar eventos extremos adicionales cada vez más reiterativamente en el futuro. ¿Qué tal que tengamos un periodo fuerte de inundaciones por la Niña el próximo año? No lo podemos prever, no sabemos cómo se está comportando aún el Pacífico y qué señales nos está dando. Ojalá que no, pero que viene la Niña y va a llegar, si no el próximo año, en 1 o en 2. ¿Y qué tal que empiecen a sobreponer crisis globales, crisis regionales, que van haciendo más difícil la respuesta? Uno de los ejemplos más críticos que tenemos para analizar es el de Puerto Rico, una isla, un estado asociado con los Estados Unidos, que en este momento está colapsado porque se unieron distintas crisis, un huracán muy grande que devastó la isla, un problema económico, demográfico y político y de corrupción que estaba presente en la isla, de manera que ahora Puerto Rico es un estado que requiere reinventarse. Ojalá y que el ingenio y la capacidad de la cooperación y de la gente de Puerto Rico, que no dudo que está absolutamente concentrada en superar esta situación, lo logre. Pero para países que no tienen capacidad, que tienen problemas de organización, que no están en las mejores condiciones para recibir un golpe, por ejemplo Haití y este coronavirus, la prueba puede ser demasiado. Así que nosotros tenemos que evaluar con mucho cuidado esa condición de manejo del riesgo y de la forma en que afrontamos institucionalmente los eventos extremos. En relación con otros países, y ya cerrando la conversación, lastimosamente, Brigitte, ¿estamos bien? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Usted cree que en Colombia lo estamos haciendo bien? Colombia tiene unas particularidades asombrosas. Como dice el profesor Bushnell de la Florida, es una nación a pesar de sí misma. Tiene una respuesta solidaria a las crisis impresionante. En este momento lo que estamos viendo en Bogotá es realmente muy positivo. Lo que estamos viendo en todo Colombia, un sector privado volcado a la cooperación con las ONGs, un Estado sensible que rápidamente ha respondido con normas y con leyes y decretos facilitando la operación adaptativa de toda la sociedad, una discusión democrática que se mantiene, a veces no tan
digamos, pacífica y civilizada como uno quisiera, pero yo creo que Colombia tiene, como siempre, mucha resiliencia, una gran capacidad de sobreponerse a la incertidumbre y a los desastres. Pero esa capacidad no es infinita y no necesariamente alcanza para la condición actual. Brigitte, damos por terminado esta conversación en casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana volveremos a encontrarnos en una nueva conversación desde la casa para elaborar otra reflexión desde un ángulo distinto acerca de todas las implicaciones que trae la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Buenas noches. Gracias, Brigitte. Muchas gracias, mucho optimismo y mucha creatividad.